Muy buenos días a todos aquellos que nos están mirando, están compartiendo esta reunión. Y qué sorpresa, hoy no hay sillas, no hay paredes. ¿En dónde estamos? Estamos en el lugar donde Dios nos puso, aquí en el centro de González Catán. En esta plaza que, bueno, hace poco tiempo la han inaugurado y ha quedado tan linda. Y hablando con los hermanos y pensando un poquito que en este tiempo que se va extendiendo de esta cuarentena o aislamiento social, ya vamos más de 5 meses, y después cuando se libere, no sé si nos van a permitir poder estar todos los hermanos aquí que veníamos los domingos, los miércoles a congregarnos, porque quizás nos van a poner algún tipo de distancia. Y entonces hoy, como algo, yo no sé si profético o no, pero si viniéramos a este lugar, creo que tendríamos un espacio impresionante para que pudieran tomar 1 metro, 2 metros de distancia uno con otro y ser toda la congregación y muchos más. De hecho, hace cosa de unos meses atrás, 3 meses aproximadamente, tuvimos así el deseo de tener un equipo portátil para tener reuniones al aire libre, pero pensábamos que eso lo íbamos a hacer con los jóvenes. Pero ya ahora no estoy pensando de que va a ser algo para los jóvenes o los niños solamente, sino quizás para todos ustedes y para todos nosotros. Así que en esta mañana le damos la bienvenida y como ustedes están viendo, bueno, es una imagen de la plaza, por supuesto. Así que si hay distintas tomas, la imagen va a ser siempre la misma. Pero quiero agradecer a Dios por una fin de semana más, de poder estar de esta manera, compartiendo aquello que el Señor ha puesto en estos días en mi corazón, y espero y deseo que sea de gran bendición, porque ha sido una palabra que en cierta manera fue dada hace la semana pasada en la radio, algo habíamos estado hablando, y así que vamos a abrir nuestros corazones y pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe. Y como dice esta canción y esta melodía que está tocando nuestro hermano Santiago, y nos está acompañando también Priscila, pero ustedes no los ven, pero están. Dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti y no somos nada sin Él. Y hay un pedido y una oración: lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. ¿Y qué se hubiera imaginado de que en este tiempo tan particular las cosas han cambiado tanto? Pero todo cambia, pero quiero decirles que el Señor no cambia. Y Él va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, como estemos. Él va a cumplir su propósito y será vista su gloria sobre cada uno de nosotros. Así que, Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos una vez más poder estar presente de esta manera, Señor. Sabemos que no es lo mismo estar juntos, abrazarnos, mirarnos a los ojos, pero sabemos de que tú estás en cada casa con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de los que quizás hoy hay familias, personas que no te conocen y están esperando una palabra de parte tuya, Señor. Pero más que una palabra, es tu presencia, es un encuentro con Cristo Jesús, que cambia, que transforma nuestras vidas, para hacer de lo que no era algo que Él quiso hacer con nuestras vidas, su especial tesoro. Como dice su palabra: este pueblo he creado para mí, es mi especial tesoro.
y mis alabanzas, dice, publicará. Y en esta mañana, aunque sea una canción, pero poder levantar nuestras manos y decirle al Señor: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Una vez más, digámosle al Señor: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé, sí sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, y así eres tú. Quizás los encuentros son tremendos. Hay grandes conflictos en la vida que llevamos nosotros y de quién eres tú. Los cambios, las circunstancias, las cosas que no entendemos y desconocemos. Pero hay algo que no cambia, y ese eres tú, el Dios de amor, Jesucristo, el príncipe de paz. Y es aquel que vino a morar y habitar en nuestros corazones y quedar por medio del Espíritu Santo. Y cualquiera fueran los tiempos, cualquiera fueran las edades, su propósito, su amor, su gracia, su misericordia no cambia, porque Él permanece fiel. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Y aquí, de una manera así quizás figurativa, en estos cielos abiertos, Señor, bendecimos esta ciudad. Bendecimos este lugar donde tantas veces hemos hecho reuniones de niños, reuniones aún con el consejo pastoral, las demás congregaciones, para alabar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno que están del otro lado, Señor. Con un deseo, Señor, de que tú hables, que tú obres en sus vidas, que tú les guíes, que tú les ayudes. Así que si tú no cambias, si tú deseas el mejor de las bienaventuranzas para cada uno de nosotros. Así que te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como mencionaba hacía un ratito,
Quisiera que en esta mañana compartirles algo de lo que sucedió después que el Señor Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Y después de estar 40 días y ser llevado a los cielos, Él envía la promesa del Padre, que era el derramar del Espíritu Santo a los que habían creído en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y ocurren muchas cosas y ocurrieron muchas cosas extraordinarias en los comienzos de ese tiempo nuevo tan distinto. Cosas extraordinarias y soberanas, las cuales muchas han quedado escritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quisiera compartir de lo maravilloso que es ser parte de aquellos que son llamados y escogidos por Dios para su reino. Cada uno de nosotros, llamados y escogidos. Y en esta mañana quisiera que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a ver por lo menos 3 personas con un encuentro poderoso con el Señor y sus vidas fueron transformadas. Y nos relata el libro de los Hechos en capítulo 9, en versículo 1, nos relata de la vida de un tal Saulo. Y dice que este Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y esa palabra camino que está en mayúscula se refería a aquellos discípulos del Señor, por eso se llamaban los del camino, que aquellos que encontraran de este camino los trajese presos a Jerusalén. Esa era la misión de uno que era un fariseo, porque así lo menciona el mismo Pablo después. Nos dice en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: Saulo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia, justamente a todos aquellos que eran de este camino. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Y como fariseo que era, los fariseos guardaban estrictamente el día de reposo, eran los representantes de la nación en lo político y en lo social. Su doctrina se basaba en la inmortalidad del alma, donde las personas buenas eran premiadas y las malas eran enviadas al infierno. Creían en la resurrección de las almas y en la vida eterna. Y se caracterizaban por la hipocresía que era parte de su vida. Y fingían una cosa, pero eran otra. Su base era la liturgia y el ritual del judaísmo rabínico. Estos fariseos eran aquellos también que se rasgaban las vestiduras delante de las palabras del Señor Jesús. Así que nos relata esto de Saulo, quién era, un perseguidor. Y quisiera continuar con la lectura. En capítulo 9, versículo 3, nos dice que yendo por el camino hacia Damasco,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa luchar en contra de una fuerza mayor. Y allí se encuentra, o mejor dicho, el perseguido busca al perseguidor. Y en ese encuentro que tiene, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y vendrá, entra en la ciudad y te dirá qué es lo que debes hacer. Porque una luz más fuerte que el sol lo derribó. Y nos dice que los hombres que iban con él se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dijeron entonces: Saulo se levantó, le dijeron: ¿Qué ha pasado? Y abriendo los ojos él no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto ocurría en los comienzos de la iglesia. Pero en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, nos dice que allí en Damasco había un hombre, un discípulo del Señor que tenía un buen testimonio en su ciudad. Y quizás esta persona que se llamaba Ananías iba a ser uno de los que iba a ser arrestado y llevados y encarcelados. Porque a esto venía Saulo a hacer, no solamente a él, sino a los de la familia. Y nos relata en el versículo 10, y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era él, en esa visión, en ese encuentro. Dice: ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sabía bien quién era Saulo y qué misión venía a ejecutar. Y nos dice en el versículo 15: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron
de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Podemos ver en esta mañana las cosas tan extrañas del Señor. Un fariseo, un hombre celoso de la ley y perseguidor, no del Dios que conocía él, pero sí de aquel que venía a hacerse, a revelar su identidad como el Hijo de Dios y como el Cordero de Dios, que perdonaba los pecados, que quitaba los pecados, y que Él era el sacrificio perfecto y que a partir de Él nunca más habría más sacrificios de animales, sino Él venía a entregar su vida por cada uno de los pecadores. Y a mí me ha llamado mucho la atención de aquellos personas que se han aferrado religiosamente a estructuras y con celo de Dios, pero realmente llegar a un momento donde las cosas iban a cambiar y encontrarse con alguien que iba a revolucionar no solamente su vida, sino la historia de lo que es la salvación. No solamente para el pueblo de Israel, sino porque este apóstol, que luego fue un apóstol, fue llamado y fue enviado a los gentiles y podemos leer muchísimas cartas que él mismo dice que no fue por enseñanza de hombres, sino fue por la revelación de aquel que no conocía. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, que Ananías dice, un discípulo quien tenía buen testimonio, Dios se le aparece en visión como para que vaya y lo reciba este perseguidor y que no tuviera miedo porque iba a ser un instrumento en sus manos. Y yo pensaba en estos días cuántos hay que Dios está poniendo una inquietud de orar por otros. ¿Cuántos quizás se van a levantar en este tiempo de tan distinto de esta situación revolucionaria de las cosas que pasan en el mundo? Que va a haber muchos que van a tener ese encuentro poderoso con el Señor Jesús. Así que después que pasa esto, casi en poco tiempo más, nos dice que en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! ¡Qué encuentro! Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El mayor oponente de la iglesia se convirtió en su más grande defensor de la iglesia. Saulo nos relata capítulos atrás, en el capítulo 7, que él mismo consentía con la muerte de un discípulo que se llamaba Esteban.
Este Esteban había sido acusado de blasfemia contra lo que era el lugar santo y contra la ley. Y lo llevaron y lo apedrearon, y ahí dice que sacaron su ropa y se la pusieron a los pies de este joven que era Saulo. Nos dice también en capítulo 8 que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos revolucionarios! ¿Cómo había cambiado todo? Lo que parecía tan estructurado. Hombres y aquí y allá habían recibido al Mesías en su corazón, y dispersos, separados. Y quisiera que esto fue una introducción en cierta manera de quién era este Saulo. Y quisiera compartir con ustedes en Hechos 16, donde este escogido, varón de Dios, en el cual le dice el Señor, un instrumento escogido, que iba a pasar por muchas cosas. Y nos relata en el capítulo 16 de Hechos, dice que aconteció que mientras íbamos, ¿con quién iba? Iba con otro compañero de milicia, uno que se llamaba Silas, otro discípulo. Dice que iban a la oración, y dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquellos que quizás han escuchado que tenía un demonio, un espíritu pitonisa de adivinación, así se llamaba. Pero mire lo que decía esta muchacha. Esta muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. No había mentira en ella. ¿Cuántos predicadores, mensajeros se sentirían halagados diciendo, aquí los mensajeros del Señor, y aquí son hombres y siervos de Dios, anuncian la salvación, escúchenlo? Nadie haría callar una voz así, ¿no? Pero esa joven dominada por ese demonio lo hacía de forma burlona, y en un momento Pablo, ya aquí lo menciona como Pablo, dice que reprende a ese espíritu y lo echa fuera. Y aquella jovencita en la cual trabajaba y le daba gran ganancia a su amo, perdió ya toda discernimiento de espíritu, el demonio había salido, ya no podía decir más nada, y a causa de ello los llevan y los meten preso. Y nos dice en el versículo 20 del capítulo 16, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándoles a ellos las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Qué tremendo, qué tremenda situación. Y nos relata, nos sigue diciendo qué es lo que pasaba allí en ese lugar. Dice que Pablo y Silas a la medianoche, orando, cantaban himnos a Dios y dice que los presos los oían. ¿Y qué es lo que sucede después? No nos dice cuánto tiempo estaban allí, pero una cosa sí nos podemos ubicar, que fue en medio de la noche. Y mientras ellos cantaban y alababan a Dios, en medio de esas cárceles, que no solamente los habían puesto en una, mire, si hubo aislamiento, los llevaron al más del fondo y dice que le pusieron grillos, un cepo en sus pies para quedar bien detenidos, encerrados, cautivos, aprisionados. Pero en un momento pasó algo tremendo. En ese momento ocurre algo inesperado y tremendo del obrar del Espíritu Santo. Un terremoto. Un terremoto no de destrucción, sino de liberación. ¿Cuántos propósitos tiene el Señor con los suyos? Cuando compartíamos esto en la radio, lo llevaba al tiempo que estábamos viviendo. No encerrados por la ley, cada uno en sus casas. Pero venimos escuchando ya desde hace tiempo que una de las cosas que no debemos de dejar es alabar y bendecir a nuestro Dios en el lugar donde estemos. Hay cosas que suceden cuando la iglesia de Dios alaba a Dios. Cosas que ningún hombre puede muchas veces no entender ni detener el poder de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y dice que en medio de esa noche los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y entonces Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo pensaba en este tiempo cuánta gente se siente aprisionada, se siente deprimida, se siente tan mal que hasta
hasta piensan hacerse daño en su cuerpo, hacer daño quizás hasta en su familia por las cosas que están viviendo, pero porque no conocen al Señor. Y lo que creo en mi corazón, que en este tiempo hay un poder de Dios para alcanzar aún a los Saulos, levantar a los Ananías para que, conforme a lo que Dios ponga en su corazón, sean la expresión del Dios vivo sobre esta tierra. No sé si usted alguna vez pensó, pero uno diría, bueno, ¿quién fue el que ministró a Saulo de Tarso para ser quien fue? Fueron los apóstoles, los más renombrados. ¿Quién fue el que oró por uno del cual todos huían de ese porque era un perseguidor? ¿Sabe quién fue? Un discípulo, uno que tenía un buen testimonio en su ciudad. Ese fue el instrumento que Dios usó para que Dios pueda levantar a un Saulo y se convierta en el mayor de los apóstoles a los gentiles, un Pablo. Y este mismo Pablo pensaba que cuando este hombre, este carcelero, y él conocía bien las cárceles, él sabía lo que era poner en prisiones a los prisioneros, llevarlos en cárceles, azotarles. Él conocía bien todo eso. Pero de repente, cuando este hombre se quería quitar la vida, dice que este hombre, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pensaba en mi corazón y compartíamos parte de esto que yo estoy mencionando hoy en la radio. Digo, seguramente este Pablo le habrá dicho: yo, ¿sabes qué? Yo era uno que perseguía, yo llevaba a las cárceles, los azotaba. Pero este mismo que hoy es el que nos liberta, es el que te ama, el que te dice: no te hagas daño. Este mismo es el que apareció, el que me apareció en el camino y empezó a contar su testimonio. No contar cosas de la religión, no contarle las cosas del fariseísmo, de la liturgia, de las cosas que habían vivido por años, sino ser un mensajero actual de manifestar y de proclamar quién es Jesús. Yo pensaba en este tiempo, Dios sigue obrando. Dios está transformando a esos Saulos en los cuales nadie quisiera ser su amigo. Dios está ministrando y está sensibilizando los corazones de esos Ananías casi imperceptibles, pero fieles al Señor, pero reconocidos en los cielos e instrumentos en las manos del Dios vivo. ¿Para qué? Para orar, para recibir a los que no le conocen. Y también lo que pensaba era el hecho de poder compartir y de la obediencia hacia lo que el Espíritu Santo ponga, porque este Ananías le dijo al Señor: pero Señor, tú sabes lo que hace este. Es un perseguidor, tiene todavía autoridad. Pero fue tan fuerte ese llamado, fue tan fuerte esa revelación,
que así va a pasar en estos tiempos. La manifestación del Espíritu Santo será poderosa, aunque pasemos momentos difíciles. Y ya vemos que en todo el mundo las cosas están cambiando, los gobiernos, las naciones están temblando. Como un terremoto, pero no es un terremoto que derriba, que causa daño, es un terremoto de la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos a las puertas. De todo aquello, como dicen las Escrituras, que todo aquello que pueda ser conmovido será conmovido en los cielos y en la tierra, dice. Y debajo de la tierra. Pero lo que es de Dios y lo que Dios le pertenece, eso no será removido, sino que eso quedará firme para la gloria de Dios. ¿Qué debo hacer? Y ahí en ese momento, Pablo habrá empezado a contarle de ese amor, de eso que él no lo conocía, de ese Jesús que se le apareció, de ese Jesús que empezó a darle testimonio de que creyendo él que estaba en el camino de la verdad, era un perseguidor de la iglesia. Creyendo que estaba en el camino verdadero, se encuentra con aquel que le dice: ¿por qué? ¿Por qué me persigues? No sigas más ese camino. Hay un camino nuevo. Yo soy ese camino. Perseguías a los del camino, a esos que se encontraron conmigo, y así se identificaban, y de la noche a la mañana él era parte de ese camino. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas cosas! Estamos a las puertas de tiempos de la manifestación gloriosa de Dios y de sobre sus hijos, nosotros, su pueblo. Y allí, este hombre pidiendo para qué debía hacer para ser salvo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No hizo grandes seminarios, no tuvo grandes revelaciones solamente, ni nada más ni nada menos que el Espíritu Santo también estaba allí. Y al ver la manifestación de Dios de lo que había pasado en ese lugar, recibe a Jesús. Y sabes que siguió esto por esta semana, esas palabras que Pablo dijo: no te hagas daño, no te hagas daño, no te hagas ningún mal. Y quiero decirte en el nombre precioso de Jesús que Jesús te ama. Que Jesús sabe todas las cosas que estás pasando. Este hombre, al pasar esa situación, mira, perdía, ni hablar de perder su trabajo, perdía la cabeza. Quizás iba a ser muerto por ser negligente. La gran preocupación. Pero hay palabras de fe, de esperanza en este tiempo, y es Jesucristo. Quizás estás preguntando: ¿qué debo hacer en este tiempo de tanta soledad, depresión, no ver salidas? Puedes creer
y abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, tú que eres la luz, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Esa sangre que tú has derramado en la cruz por cada uno de nosotros, límpiame. Y anota mi nombre y el nombre de toda mi familia, Señor. Aunque tú eres un Dios personal, pero tu promesa está, Señor, y tú cumples tus promesas. Para que un día, Señor, estemos allí contigo en el reino de los cielos. Y sabes, nos dice que le hablaron la palabra del Señor a él y también fueron a su casa, en el cual él los llevó y le dieron toda esta palabra y bendijeron esa casa. Y en ese mismo momento, en la misma aquella hora de la noche, dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y prepararon una mesa en su casa y se regocijó él con toda su casa de haber creído en Dios. Comunión. ¿Sabes? Este es el tiempo. Este es el tiempo que el Espíritu de Dios está llamando. Este es el tiempo que el Espíritu de Dios te sorprende. Este es el momento que te puede pasar en un sueño, te puede pasar en una visión, te puede pasar con un compañero de trabajo, te puede pasar con un familiar, con un amigo que te presente al Señor. O más, o algún otro hermano en el cual uno se siente desanimado por las cosas que está pasando. Quizás como Gedeón, que dijo: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Ese mismo Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, cuando estaba escondiendo en su granero el trigo, temeroso. ¿Te das cuenta que Dios está obrando? No hay nada imposible para Dios. Y en esta mañana, esto es lo que yo quería compartir. Si quizás los Saulos, encasillados en la doctrina, persiguiendo, tratando de defender cosas de la religión, pero no conocen a Jesús. Los Ananías, ve, levántate y ve. La misericordia, ve y ora por otro. Qué tremendo. Qué hermoso es el Señor. Y aquellos que no le conocen, este es un buen tiempo para conocerle. Padre Celestial, en esta mañana, tu Espíritu Santo, más que mis palabras, más, Señor, de lo que yo pueda intentar compartir, pero estás tú hablando a los corazones. Tú estás obrando. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en el camino. Tú estás obrando en las casas. Tú estás obrando en los lugares oscuros, de prisiones
de oscuridad, de grillos, de cárceles. Señor, cuando tus hijos, tu pueblo alaba, dicen los presos oían, Señor. Y no nos dice nada de esto, pero seguramente cuántos más en esa noche, Señor, te recibieron a ti y sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Tus ojos revelan que cada uno de nosotros nada podemos esconder y que no somos nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de nosotros. Él te conoce, Él sabe todas las cosas. Es más, es el que permite. ¿Para qué? Para que conozcas su amor. Lleva nuestra vida, Señor, a esa sola verdad que es Cristo Jesús. Y nada queremos ocultar, Señor, porque delante de ti estamos. Puedes cantarlo conmigo, declararlo. Oh fiel Señor, gracias. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que yo sé, sí, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Y así como pasó con cada uno de ellos, pasará contigo, pasará conmigo, pasará con cada uno de nosotros. Aunque no lo veas, Él está obrando. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su luz resplandezca en tu rostro, en tu casa, en tu corazón, en toda tu familia, y que la paz del Señor gobierne sus corazones.
bueno, dejamos esta plaza esta mañana. Y la próxima, no sabremos dónde estaremos. Quizás estaremos aquí o en otro lugar. Solo Dios sabe. Que el Señor les bendiga ricamente. Los extrañamos y les amamos. Hasta pronto.